Este, y bueno, me quedé acá, ¿no? El Stephanion, ¿no? El Stephanion es ese punto que se cruza, ¿no? En la línea temporal superior con la sutura coronal. El Eurion, la parte parietal, ¿no? Más prominente de lo que vendría a ser el, el, el hueso parietal. Y el terion, que vendría a ser una confluencia, un área realmente, en donde se encuentran varias suturas, ¿no? Varios huesos, ¿no? El esfenoides, el ala mayor del hueso esfenoides a este nivel, la parte frontal del hueso a este nivel, parietal a este nivel y la escama del temporal a este nivel. En forma de H todas estas suturas. Esto es el terion, ¿no? Y esta es la sutura escamosa, ¿no? Otro punto importante, o mejor dicho, una depresión más que un punto, es la depresión preauricular, ¿no? A este nivel, que también nos va a servir para las próximas diapositivas. Entonces, vamos a revisar algunos key points frontoperculares, que básicamente son tres: el punto silviano anterior, el punto rolándico inferior, el punto de encuentro del surco frontal inferior y el surco precentral, ¿no? Entonces aquí, básicamente, yo tengo ya una vista de la parte del hueso, que hemos retirado la parte parietal, frontal, temporal, y bueno, se ha mantenido el ala mayor del esfenoides para poder observar la relación que hay con respecto a los surcos, ¿no? Con respecto a estos puntos craniométricos, ¿no? Entonces, si yo ubico mi pars triangularis aquí, a este nivel, o mejor dicho, el punto silviano anterior, ¿no? El punto silviano anterior. Primero vamos a ubicarnos, ¿no? Este es lóbulo frontal. Lóbulo frontal tenemos que su límite posterior vendría a ser el surco central, que vendría a ser, perdón, que vendría a ser este de aquí, ¿no? Surco central. No llega al surco lateral de Silvio. Tenemos acá entonces la circunvolución subcentral. Anterior, ¿qué tenemos? Tenemos el surco precentral. Este surco precentral muchas veces sí llega a lo que es el surco lateral de Silvio. Y a este nivel que yo tengo, la rama anterior ascendente del surco lateral de Silvio, y acá yo tengo la rama horizontal. Por lo tanto, esta es la pars triangularis, por lo tanto, esto es el punto silviano anterior, ¿correcto? Entonces, el punto silviano anterior vendría a ser la base de esta vértice, de este pars triangularis, y se encuentra anterior a lo que vendría a ser la pars opercularis. Si yo quiero relacionarlo con los puntos craniométricos, yo diría que el punto silviano anterior se encuentra en la parte más superior de la sutura escamoso esfenoidal, ¿no? Se encuentra aquí, a este nivel, en la parte más superior, posterior a lo que vendría a ser la sutura parieto esfenoidal, ¿no? Parieto esfenoidal a este nivel. Entonces, posterior y superior a estas dos suturas. Ahí yo encuentro el punto silviano anterior. Y el punto silviano anterior, como mencioné, es un punto importante porque nos va a ayudar en la parte operatoria, ¿no? A iniciar lo que vendría a ser la disección del valle silviano. Se dice que el punto silviano anterior, acá yo tengo que ubicarme en primer lugar, esto es un hemisferio del lado izquierdo, ¿verdad? En lo que yo puedo observar acá, el surco lateral inferior, el giro temporal superior. Yo tengo acá lo que vendría a ser la rama horizontal, ¿no? La rama horizontal del surco lateral. Y acá yo voy a encontrar lo que vendría a ser la rama anterior ascendente, ¿no? Entonces, yo ubicando estas referencias, yo puedo delimitar entonces ahí sí lo que vendría a ser la parte más inferior, que vendría a ser la parte secundaria, la parte que se encuentra entre la rama horizontal y la rama ascendente, vendría a ser la pars triangularis, y posterior a la rama anterior ascendente, la pars opercularis. Esto vendría a ser entonces el vértice de la pars triangularis, ¿no? Esta es la pars triangularis, el vértice. A este vendría a ser el punto silviano anterior. Y se dice que el punto silviano anterior se encuentra
más o menos a 10 a 15 milímetros anterior a la confluencia de las venas superficiales, temporales y frontales, ¿no? Y que es la parte más, más ancha de este surco lateral y, que tiene, y se puede observar incluso la cisterna, ¿no? Forma una cisterna a este nivel, ¿no? Y ahí es donde se puede hacer el inicio para poder la disección, ¿no? Anterior, perdón, anterior a esto, para llegar a lo que vendría a ser las cisternas supracelares, y de aquí para atrás ya vendríamos a poder abarcar lo que vendría a ser el lóbulo de la ínsula, ¿no? Posteriormente, ¿no? Entonces, si yo profundizo a nivel del punto silviano anterior, yo puedo observar el ápex o el ápice de la ínsula, que vendría a ser esto, ¿no? Lo que mencionaba en diapositivas anteriores, ¿no? Que el punto silviano anterior está a nivel del ápice de la ínsula, ¿no? Y ahí yo puedo observar también la bifurcación de la arteria cerebral media, ¿no? La porción M1 y su bifurcación, en este caso, la porción M2 aquí, ¿no? Sobre el lóbulo de la ínsula, a este nivel. Profundamente ya puedo observar lo que vendría a ser la arteria carótida interna, ¿no? Entonces, importante ubicar el punto silviano anterior desde la parte exocraneal, ¿no? Con la parte ya interna, ¿no? La parte ya operatoria, ¿no? Muy bien, acá ya hemos hablado del punto silviano anterior, que ya lo ubicamos, ¿no? Es el vértice de esta pars triangularis, anterior a la pars supercularis, como podemos observar. Yo también tengo que mencionar al punto rolándico inferior. ¿Cuál es el punto rolándico inferior? El punto rolándico inferior es el que se encuentra sobre el surco lateral o de Silvio, pero en la extremidad inferior de lo que vendría a ser el surco central o de Rolando. A ese nivel yo encuentro el punto rolándico inferior. Y si yo quiero correlacionar con la parte exocraneal, tengo acá la parte exocraneal del punto rolándico inferior, se ha descrito de muchas maneras. Una manera práctica de poder localizar el punto rolándico inferior es que si yo sitúo la sutura escamosa, ¿ya? La sutura escamosa del temporal, en la parte más superior, la parte más prominente de toda esta sutura escamosa, vendría a corresponder con el punto rolándico inferior. Esa es una manera de poder localizar este punto rolándico inferior. Otra manera de localizarla es, como lo describió Roton, es que se encuentra más o menos posterior al punto silviano anterior, aproximadamente 2 a 3 centímetros, pero sobre la línea de Silvio. ¿Y cuál es la línea de Silvio? La línea de Silvio es aquella línea imaginaria que nace a nivel de esta sutura frontocigomática y que se dirige hacia encontrarse con la unión de los tres cuartos anteriores con el cuarto posterior, ¿no? Si yo trazo una línea imaginaria que une estos dos puntos, eso vendría a ser la línea de Silvio. Sobre esa línea, 2 a 3 centímetros posterior al punto silviano anterior, yo debo encontrar al punto rolándico inferior, ¿no? Entonces, una manera de poder localizarla, ¿no? Otra manera de poder localizar el punto rolándico inferior, la tercera manera de poder localizar el punto rolándico inferior, es ubicando a la depresión preauricular. Y se menciona que si yo localizo a esta depresión preauricular, yo trazo una línea vertical perpendicular al arco cigomático, más o menos 4 centímetros superior debería corresponderse con el punto rolándico inferior. Esas son tres maneras de poder localizar este punto rolándico inferior, pero hay muchas más maneras de poder encontrar. Creo que esas tres me parecieron las más prácticas, por eso las puse aquí. ¿Qué más? Hay que mencionar, perdón, que hay que ubicar también lo que vendría a ser el punto de reunión, entre el surco precentral, que vendría a ser recordemos que el surco precentral siempre se mete en la parte inferior a la par supercularis, ¿verdad? Surco precentral, el punto de unión con el surco frontal inferior, este de aquí, ¿no? El surco frontal inferior. Esta unión,
¿ya? Este punto de reunión de ambos surcos es un punto también importante mencionar. Y si yo lo quiero correlacionar con la parte craneana, ese punto se va a corresponder con el estefanio. Ese punto craniométrico que es el cruce de la línea temporal superior con la sutura coronal. Ese punto es el punto que se va a corresponder con este encuentro de ambos surcos. Importante también mencionar. Esos son los tres key points más importantes frontoperculares que hay que mencionar, ¿no? ¿Y por qué es importante mencionar este punto de reunión? Porque este punto de reunión va a corresponder el límite anterior de lo que vendría a ser la circunvolución precentral. Y este punto se correlaciona funcionalmente con la parte motora de los músculos de la mímica, es decir, faciales, ¿verdad? Entonces, es importante mencionar por eso, ¿no? Porque posterior a este punto yo voy a encontrar justamente la representación anatómica funcional del rostro. Y inferiormente, yo voy a encontrar ¿qué cosa? La pars opercularis, es decir, forma parte del límite posterior y superior de la pars opercularis. Y es importante también mencionar eso, claro, porque vendría a ser parte del área motora, el área del lenguaje articulado, el área de Broca, ¿verdad? Anterior a esto ya más se encuentra la pars triangularis. Pero básicamente estas dos cosas importantes hay que mencionar con respecto a este punto de reunión. Área de activación motora facial, lo que mencioné, el Stephanium, ¿no? Se corresponde con el Stephanium. Muy bien. Entonces, ya que hemos hablado sobre lo que vendría a ser las pars orbitaria, triangular, opercularis, yo les mencioné que el surco frontal inferior es un surco muy irregular, ¿no? Es un surco que tiene ramas a su vez, ¿no? Una rama que se mete incluso en la pars triangularis, ¿no? Y otra rama que se continúa, ¿no? Entonces, se ha descrito, ¿no? En este libro, describen unos pliegues en forma de V y tres, o mejor dicho, sí, tres en forma de U posteriores y uno en forma de C. ¿Cuál es el forma de V? El forma de V es el que se encuentra en la pars triangular. Y si yo ubico aquí el punto silviano anterior, el punto silviano anterior, donde nace, ¿qué cosa? Nace la rama anterior ascendente y la rama horizontal, ¿verdad? Esto vendría a ser la pars triangularis. Surco frontal inferior, una rama, ¿no? Que se mete en la pars triangularis. Y eso es lo que le da la apariencia de este pliegue en forma de V. Ubico ahora la pars opercularis. La pars opercularis, ¿qué surco siempre se mete ahí? El surco precentral. Este surco precentral es el que le da a la pars opercularis esta forma de pliegue en forma de U. La primera U de estas tres U's que se encuentran aquí. La segunda U es la que se encuentra alrededor del surco central. El surco central, recordemos que en su extremidad inferior vendría a formar lo que vendría a ser la circunvolución subcentral, ¿no? Entonces, esto vendría a ser el segundo pliegue en forma de U y que tiene un límite anterior que vendría a ser la rama subcentral anterior y un límite posterior, la rama subcentral posterior, que vendrían a ser también los límites del giro subcentral. La tercera U es este pliegue que comunica ¿qué cosa? Comunica la circunvolución postcentral con la circunvolución marginal o supramarginal, que es esta de acá, ¿no? Alrededor de la rama posterior del surco, del surco lateral duodecilio. Y la última comunicación que vendría a ser en forma de ser, que me comunica ¿qué cosa? Me comunica la porción o el giro supramarginal con el giro temporal superior. Entonces, estos pliegues curiosos que se forman son muy importantes mencionarlos, ¿no? Que acá en la parte ya de una muestra anatómica se puede observar mejor, ¿no? Surco frontal inferior, rama que se mete a la pars triangularis, perdón, que se mete a la pars triangularis, forma de V. Rama ascendente anterior, rama horizontal, ¿no? Esto vendría a ser el surco precentral, porque se mete siempre la pars opercularis, ¿no? Primera U pequeña, ¿no? Luego tengo la segunda U, que vendría a ser el surco, el giro subcentral, que comunica
¿qué cosa? El giro precentral con el postcentral. Hay que mencionar, no lo mencioné anteriormente, pero sí, aprovechando esto, es que el surco, mejor dicho, el giro precentral y postcentral es un giro fusiforme que se une tanto en la parte inferior como superior. En la parte inferior, como vemos aquí, mediante este pliegue, y en la parte superior también, en la cara medial, se puede observar dentro del lóbulo paracentral esta comunicación. Entonces se dice que se podría decir como un solo lóbulo que se profundiza gracias al surco central y separa la parte precentral de la postcentral. Muy bien, ¿y qué más puedo mencionar aquí? Los puntos, los key points que he mencionado, frontoperculares, que vendría a ser el punto silviano anterior, que ya sabemos ubicarlo, que como vemos, miren, la parte triangular es siempre la más retraída, por eso le da una parte grande, ¿no? Una cisternal para poder empezar lo que es la disección, ¿no? El punto rolándico inferior, más o menos a 2.5 centímetros posteriores al punto silviano anterior, y inferior, se proyecta inferiormente a la extremidad inferior del surco central. El punto de reunión, que se corresponde con el estefanio, ¿no? Entre el surco frontal inferior con el surco precentral, que es a este nivel. Acá podemos ver el surco frontal inferior, como les dije, es irregular, ¿no? Si no encuentro yo un surco que se dirige hacia este punto, yo tengo que trazar una línea imaginaria que se continuara hacia posterior para poder unirse con el surco precentral, como en este caso. Y aquí la correspondencia con respecto a la resonancia magnética se puede observar muy bien, ¿no? El punto silviano anterior, rama anterior, ascendente, rama horizontal, pars triangularis, pars orbitaria, el surco que se mete la rama que se mete del surco frontal inferior, ¿no? La pars opercularis, aquí vendría a ser el surco precentral, ¿verdad? Esto vendría a ser la rama subcentral anterior, la rama subcentral posterior, esto que vendría a ser el giro subcentral comunicando al giro precentral con el postcentral. Aquí la tercera U comunicando el giro postcentral con la circunvolución supramarginal, y la tercer pliegue en forma de C invertida, ¿no? Comunica el giro marginal, supramarginal con el giro frontal, el giro temporal, perdón, superior, ¿no? Se ve muy bien en la resonancia, ¿no? Todas estas relaciones anatómicas. Entonces, ¿cuál es la aplicación de todo esto? Aquí un ejemplo claro, ¿no? De la aplicación, en este caso, de un glioblastoma, de un paciente, en el cual, bueno, como los glioblastomas, como son tumores primarios, a diferencia de las metástasis, estos tumores desplazan, ¿no? Más que invaden, ¿no? Como las metástasis que tienen un componente más invasor, ¿no? Por lo tanto, aquí yo veo que este tumor está desplazando, ¿qué cosa? El giro precentral, ¿no? Lo desplaza, ¿no? Lo está alargando hacia anterior, ¿no? Y yo puedo utilizar todo lo que hemos aprendido anatómicamente, ¿no? Punto silviano anterior, pars triangularis, pars opercularis, giro precentral desplazado por el tumor, ¿no? A este nivel. Y hay que mencionar también que dentro del surco de Silvio, perdón, yo voy a encontrar dos planos, ¿no? Si yo ubico una elevación a este nivel, que vendría a ser la elevación de los giros transversos, temporales transversos de Heschel, esos giros temporales transversos se van a correlacionar en la parte superior con el giro postcentral. Ese punto es importante porque me va a delimitar dos planos, un plano anterior o plano polar, ¿no? Del lóbulo temporal, y un plano posterior o plano temporal propiamente dicho. Posterior a este punto, yo encuentro los giros transversos de Heschel, y superior a este punto, yo voy a encontrar la correspondencia con el giro postcentral. Entonces, siempre ese punto se va a correlacionar con el giro postcentral. Es decir, la elevación que tiene los giros transversos se corresponde en su parte superior con el giro postcentral, como puedo observar aquí en este corte coronal. Por eso lo he mencionado, porque en este corte coronal es un corte a este nivel en el cual yo estoy agarrando el plano temporal, ¿no? Esto vendría a ser el plano temporal, y donde se ubica este tumor, ¿no?
Aquí en la parte ya operatoria, yo he ubicado, ¿no? Por ejemplo, que este es izquierdo, ¿no? Estoy ubicando la depresión preauricular, ubico mi punto rolándico inferior a nivel de la parte más superior de la sutura escamosa, ¿verdad? Acá se está utilizando eso. Sobre esta sutura escamosa yo encuentro el punto rolándico inferior. Aquí ya, en la parte ya intraoperatoria, en el cual yo puedo observar el punto rolándico inferior que he mencionado, cómo vemos cómo el giro precentral está siendo desplazado por el tumor hacia anterior, ¿no? Hasta que lo desplaza, ¿no? Acá el punto silviano anterior, este punto silviano anterior es el que va a ayudarme a delimitar lo que vendría a ser la pars opercularis, ¿no? La pars opercularis que se encuentra, ¿esto qué vendría a ser? Por ejemplo, ¿no? Para aplicar lo que hemos aprendido. Esto vendría a ser el giro precentral. ¿Por qué? Porque el giro precentral se está metiendo a la pars opercularis, ¿verdad? Entonces es el giro precentral. Y en la parte más superior del giro precentral yo encuentro esta unión del surco frontal inferior con el surco precentral, es decir, el punto de reunión que mencioné. Acá están los tres key points, ¿no? Punto silviano anterior, el punto rolándico inferior, que vendría a ser la extremidad inferior del giro, perdón, del surco central, ¿no? El giro precentral, ¿no? La pars opercularis, la pars triangularis aquí. Entonces, este tumor se encuentra básicamente posterior al punto rolándico inferior. Importante la anatomía para poder aplicarla acá, ¿no? Y acá ya vemos la parte de la exéresis del tumor, respetando todos estos puntos anatómicos, y aquí una tomografía postoperatoria donde se ve la resección del tumor. Muy bien, entonces ya hemos hablado de los key points fronto-opercularis, ahora vamos a hablar de los key points frontales superiores y centrales, que básicamente son dos, un punto de encuentro entre el surco frontal superior y el surco precentral, y el punto rolándico superior. Entonces, para ubicar, acá nuevamente tengo yo una vista superior, ¿no? Una vista superior del cerebro, en el cual yo puedo observar igual nuevamente esta omega, perdón, ¿no? Esta omega que vendría a ser formada por estos pliegues del surco central, ¿no? Y que se corresponden siempre, ¿se acuerdan? Con el surco frontal superior, ¿no? El surco frontal superior en la extremidad más posterior siempre se va a correlacionar, siempre con este omega. Aquí yo lo puedo ubicar, por ejemplo, ¿no? Surco frontal superior en la extremidad posterior se correlaciona con el omega. Y este de aquí, este es un surco de la circunvolución frontal superior, ¿no? Este surco le dicen también el surco frontal medial, no medio como el de acá que mencioné anterior. Este es el medial. Y me separa a su vez el giro frontal superior de una parte medial y una parte lateral. Pero el surco frontal superior en su parte posterior es la que se corresponde con este omega, ¿no? Entonces aquí yo puedo entonces encontrar el punto de encuentro entre el surco frontal superior y el surco precentral, ese punto importante a mencionar. Y este punto de reunión, ¿dónde lo puedo correlacionar con respecto a la bóveda craneana, a la parte craneal? Yo lo encuentro más o menos a 1.5 centímetros posteriores al bregma y lateralmente a la sutura sagital 3 centímetros. Este va a ser el punto que se va a corresponder con esta proyección. ¿Y por qué es importante? Porque este punto nos va a servir para poder, bueno, abordar todo lo que es el giro frontal superior, ya que este surco frontal superior es un surco importante de trayecto para disección, ¿no? Y también en su profundidad se va a corresponder con lo que vendría a ser el asta anterior y el cuerpo de los ventrículos laterales. Por eso se va a corresponder, ¿no? Entonces yo encuentro aquí el surco, el punto de reunión, ¿no? Punto de reunión. Esto vendría a ser el surco precentral, como podemos observar aquí, el surco precentral está yendo hacia de posterior a anterior y de superior a inferior. Y aquí, que ya no se puede observar bien,
la parte posterior del surco frontal superior, ¿no? Y todo esto vendría a ser una ventana que se ha hecho a nivel del giro frontal superior, ¿no? Entonces, ¿cómo se está viendo en su profundidad qué cosa? El asta anterior frontal y el cuerpo del ventrículo lateral. Entonces, eso es importante, ¿sí? Porque aquí se encontraba, ¿qué cosa? El área de activación motora de la mano, ¿no? Como mencionamos. Y el punto rolándico superior, es el punto rolándico superior que se encuentra aquí a ese nivel, en el que el surco central se va a intersecar con lo que vendría a ser la fisura interhemisférica. Eso vendría a ser el punto rolándico superior. ¿Y cómo yo lo encuentro? En la parte craneal. En la parte craneal yo lo voy a encontrar porque si ubico al bregma, 5 centímetros posteriores al bregma, dentro de la sutura sagital, yo voy a encontrar el punto rolándico superior. Entonces, esta imagen me pareció interesante. ¿Por qué? Porque me sirve para correlacionar con el plano coronal, ¿no? Con el plano coronal, en los diferentes puntos, ¿no? Por ejemplo, la sutura coronal se va a corresponder básicamente o casi con el agujero interventricular o de Monro, ¿no? El punto de reunión del surco precentral y el surco frontal superior, ¿con qué se va a corresponder? Con los ventrículos laterales, sobre todo con el piso de los ventrículos laterales y en la parte superior del tálamo. Y con respecto al punto, perdón, con respecto al punto rolándico, que no lo mencionan acá, el punto rolándico superior, perdón, se va a corresponder básicamente con el rodete y con la cisterna pineal y cuadrigeminal. Por eso, si nos vamos muy atrás de la sutura coronal, podríamos llegar justamente a esta cisterna. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces aquí yo puedo observar ya en las imágenes anatómicas la confluencia, ¿no? Del surco precentral con el surco frontal superior. Yo puedo observar lo que vendría a ser el ventrículo lateral en la parte más inferior con el tálamo, ¿no? Y el punto rolándico o superior en su profundidad con la cisterna pineal, ¿no? O cuadrigémina también, ¿no? A este nivel. Entonces, aplicando lo que hemos visto, ¿no? Aplicando lo que hemos visto, acá yo tengo básicamente un tumor a nivel del giro frontal superior, ¿no? Del giro frontal superior. Entonces, gracias a los puntos craniométricos que hemos revisado, ¿no? Yo puedo utilizarlos, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿no? Lado derecho, ¿no? Este es un tumor del lado derecho. Entonces, yo localizo la sutura sagital, la sutura coronal. Entonces, posterior a la sutura coronal, ¿no? Más o menos 3 centímetros, ¿no? Tiene que abarcar todo esto, ¿no? A la sutura coronal para yo poder hacer la craniotomía, ¿no? Entonces, si yo hago una apertura en esta craniotomía, yo puedo observar justamente las cosas que hemos revisado, ¿no? ¿Qué cosa? El punto de unión a este nivel del surco precentral con el surco frontal superior, ¿verdad? Aquí yo tengo el surco frontal superior. Aquí yo tengo, ¿qué cosa? El surco precentral. Surco frontal superior, surco precentral, punto de reunión. Por lo tanto, ¿esto qué vendría a ser el surco frontal superior? Justamente donde queremos entrar a tallar, porque básicamente este tumor se encuentra ocupando todo el giro frontal superior. Entonces, aquí a este nivel va a estar todo el tumor, pero acá se va a hacer una resección en bloque de todo el giro frontal superior. Entonces, ya ubiqué primero por donde yo voy a entrar a disecar, que vendría a ser el surco frontal superior, ¿verdad? Y aquí ya se está haciendo la apertura del giro frontal superior, ¿no? Se hace la apertura del giro frontal superior. Ahora vamos a ir a la parte medial, la cara interna. Acá tengo el falx y acá ubico el giro del cíngulo. El giro del cíngulo yo tengo que ubicar la circunvolución, perdón, el surco del cíngulo, ¿no? Para poder empezar a disecar ahí, ¿no? Porque yo quiero retirar todo esto, en realidad, ¿no? Quiero retirar todo esto. Entonces yo ubico el surco del cíngulo para poder aislarlo, empezar a hacer la resección en bloque. Entonces, primero la parte lateral
del hemisferio, y luego la parte medial. Y aquí ya comienzo a disecar a nivel del surco del cíngulo, ¿no? Comienzo a disecarlo para poder ya hacer la resección en bloque. Aquí ya prácticamente se hizo toda la resección y acá ya se puede observar cómo se ha podido sacar todo lo que es el giro frontal superior, respetándose, miren, el giro frontal medio, gracias a los puntos craniométricos. Y acá otro ejemplo, ya, pero ya no del giro frontal, no un tumor del giro frontal superior, sino un tumor, perdón, del giro frontal medio, ¿no? Entonces yo puedo observar aquí este tumor en los 3 cortes, ¿no? Entonces yo voy a hacer mi preparación quirúrgica, entonces ubicando, ¿qué cosa? La sutura coronal, la sutura sagital, la proyección del surco central, ¿no? Punto rolándico inferior, punto rolándico superior, yo trazo imaginariamente la sutura coronal, el surco frontal superior, el surco frontal inferior, el estefanion, ¿no? Línea temporal superior, que vendría a ser esta, ¿no? La línea temporal superior, la unión con la sutura coronal, estefanion, este punto importante, ¿no? De mencionar, que se correlaciona con la parte motora, la parte motora de activadora facial, ¿no? Entonces, yo encuentro aquí básicamente las proyecciones del giro frontal superior, medio e inferior. Entonces, ¿el tumor dónde está? Medio. Yo marco el tumor a ese nivel. Y la parte operatoria, yo puedo observar a este nivel el surco central, siempre dirigiéndose oblicuamente, ¿verdad? Delante del surco central, el giro precentral, ¿verdad? El surco precentral también oblicuamente, y el giro frontal medio a este nivel, ¿no? Entonces, yo tengo acá a este nivel el tumor, ¿no? Dentro del giro frontal medio, ¿no? Ahí donde puedo empezar la resección. Aquí ya se hace la resección completa del tumor y acá la imagen posoperatoria utilizando estos puntos craniométricos. Entonces, básicamente, hay más ejemplos en realidad. He tratado de poner los que me parecieron los más relevantes para poder utilizar los puntos craniométricos con respecto a los abordajes y a las craniotomías que se pueden utilizar en diferentes pacientes, ¿no? No solamente tumores, también se podría utilizar para neurismas y cosas, y otras patologías, ¿no? Bueno, eso sería todo, doctor Sánchez. Muy bien, Galo, bastante extenso, pero también la capacidad de síntesis es muy importante, y como que te has excedido en ese sentido, ¿no? Sí, doc. Sí, pero bueno, estaba muy, muy interesante, muy, muy amplio, pero me refería siempre a las exposiciones son importantes tratar de sintetizarlas, comprimirlas, ¿no? A los demás, ¿alguna pregunta que tuvieran al expositor? Buenas tardes. Esto, bueno, primero felicitarlo. A mí me pareció una muy buena exposición. Abarcaste todos los puntos básicos. Y en segundo, hablaste de un punto posterior del opistocranium. ¿El opistocranium es lo mismo que el lineum o hablamos de otra cosa ahí? No, el opistocráneo es el punto que se corresponde más posterior al nasion, ¿no? El ilium se encuentra más inferior, ¿no? Entonces, si yo, a ver, en esta imagen no se ve bien. Más o menos, esto vendría a ser el ilium, ¿no? ¿No? Esta parte más prominente y el opistocráneo se encuentra aquí. Básicamente sería lo opuesto al nasion, ¿no? Una línea imaginaria opuesta al nasion, eso vendría a ser el opistocráneo. Pero el ilium se encuentra más inferior. Sí. El ilion es la prominencia, ¿no? La prominencia ósea. La protuberancia occipital externa, ¿no? Así es. Ok, está bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta?
Bueno, ya que no hay preguntas, yo pregunto. Alexander, va para ti. Doctor, buenas tardes, Alexander, dígame. Sí, sí, ¿cómo está doctor, buenas Alexander? tardes. Mencionó la relación del lóbulo paracentral con el surco central. ¿Cuál es la relación existente entre el surco central con el paracentral, con el lóbulo paracentral? Ya. El lóbulo paracentral, bueno, está anterior, ¿no? Justamente al surco central. El, No, no, bueno, no. según la El versión. lóbulo paracentral. O sea, recuerda que el lóbulo paracentral tiene una relación con el surco central. Ahí está, te ha puesto la imagen. Sí. Ya te ayudo. Sí. eh, el lóbulo paracentral justamente está ubicado entre lo que es la cisura precentral y la cisura, ¿cómo se llama? No, no, no es la cisura, es esa mosquita que está posterior, ¿cómo se llama? La cisura. Mm, Ayúdalo, Galo. Aló, Galo. No, disculpen, Ayúdalo, no estaba activado ayúdalo el por, audio. Estaba hablando. sí, El ayúdalo surco, por favor. el surco central, como puedo observar aquí, se puede asomar dentro del lóbulo paracentral, a veces, en su mayoría de las veces, ¿no? Como mencioné en la primera diapositiva. Pero también podría estar justo a nivel de la fisura interhemisférica. Se encuentra dentro del lóbulo paracentral y el lóbulo paracentral está delimitado anteriormente por el surco paracentral, perdón, por el surco paracentral, superiormente por la fisura interhemisférica, inferiormente por el surco del cíngulo y posteriormente por el surco calloso marginal o marginal del ellos son cíngulo. marginales, no me acuerdo de eso. Así es. Acá se encuentra el surco del cíngulo. Entonces, O sea, básicamente, el lóbulo paracentral vendría a ser el correspondiente al giro precentral y el giro postcentral, ¿no? Sí, ¿ya está doctor. claro, Alexander?